cuando Jesús dice que Él va a ir a sufrir a Jerusalén como parte de su misión, Pedro le responde como con un resorte: Señor, te estás equivocando. Esto no puede ser, tú no puedes sufrir, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Y entonces el Señor tiene que decirle esto. Sin embargo, después de todos estos años, han pasado unos 30, 32 años. Y Pedro ahora en esta carta nos va a desarrollar una profunda teología del sufrimiento. Pedro ha aprendido, por ejemplo, en el capítulo 4.1 de Primera de Pedro, fijaos lo que dice. Primera de Pedro 4.1. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea en voz alta. Un texto un poco misterioso. ¿Pero qué está diciendo aquí Pedro? Dice: armaos de este pensamiento. Es decir, si no, ese pensamiento es un arma contra el enemigo que quiere pararnos, bloquearnos, estancarnos. Dice: armaos de este mismo pensamiento. Jesús ha padecido en la carne. Él es, como hemos dicho, el varón de dolores. Él es experimentado en quebranto. ¿Quién es Jesús? Es Dios, hermanos. Dios ha sufrido en la carne. Dios no vino a este mundo a pasearse. Dios vino a este mundo a salvarnos. Y resulta que para poder salvarnos tenía que padecer. No había otra manera. Y hermanos, dice aquí Pedro, fijaos, ese es el mismo Pedro que le dijo a Jesús: en ninguna manera te acontezca. Ahora Pedro está diciendo: armaos de este pensamiento. Porque la persona que está dispuesta, yo lo voy a expresar así, la persona a la que no le da miedo sufrir, la persona que si llega a sufrimiento, que llegue, por seguir al Señor, que llegue, esta persona va a avanzar, va a vencer, va a superar el pecado. La persona que que se lo piensa dos veces se va a estancar, porque el enemigo va a poner tropiezos en nuestra vida. El enemigo va a poner situaciones en las que si queremos avanzar vamos a tener que sufrir. Y por eso Pedro, desde este punto de vista, creo que es muy interesante, ¿vale? Este es el versículo, a mi entender, el versículo clave del libro. El capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Pedro escribe su carta, ¿por qué? Porque las personas a las que él escribe, que ahora veremos quiénes eran un poco por encima, eran personas que estaban empezando a sufrir y se estaban sorprendiendo. Estaban diciendo más o menos: bueno, pero ¿de verdad esto es lo que hay? ¿De verdad tengo que sufrir? ¿De verdad por seguir al Señor yo voy a tener que sufrir? Yo pensaba que recibir al Señor iba a ser todo fácil. Y entonces Pedro escribe. ¿Y escribe para qué? Para consolarles, para animarles, para fortalecerles y para explicarles que el sufrimiento es algo normal en la vida de un creyente. Es algo que uno tiene que esperar. A ver, hermano, una cosa es hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de conceptos. Hoy hablábamos de renovar nuestra mente. Bueno, renovar nuestra mente es el primer paso para renovar nuestra vida, ¿vale? El primer paso es la mente, pero bueno, hay una distancia de la mente al corazón, a todo el ser, ¿no? Pero el primer paso, hermanos, por eso Romanos 12 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que hemos de transformar es nuestra mente. Y en este caso, nuestra idea
del sufrimiento. O sea, hemos de empezar a ver el sufrimiento, a ver, no como algo deseable, aunque Santiago nos dirá algo también muy sorprendente. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está haciendo broma, lo está diciendo de corazón. Él entiende que las pruebas son un camino de crecimiento, de avance y de perfeccionamiento, ¿no? Bueno, Pedro está en esta línea, aunque él no lo expresa de esta forma, ¿no? Pero está en esta línea y dice, a ver, hermanos, os está viniendo pruebas, no os sorprendáis por el fuego que os está probando, no os sorprendáis, porque no es extraño en un mundo como el nuestro que los que quieran seguir a Jesús sufran. Jesús mismo lo dijo, a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿no? Es decir, Jesús nos dijo, mira, van a haber dos reacciones. Igual que conmigo, ha habido gente que me ha perseguido y ha habido gente que ha guardado mi palabra. Lo mismo os va a pasar a vosotros, ¿eh? Y Pablo lo va a decir, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿os acordáis cómo sigue? Padecerá persecución, ¿no? Así que, hermanos, es una idea que que Pedro quiere que poco a poco le demos otro sentido en nuestra vida. Que le perdamos, si me permitís hablar así, el miedo al sufrimiento que nos llega por seguir al Señor. Que le perdamos el temor, que lo abracemos, porque este sufrimiento que nos llega por servir al Señor es un sufrimiento que nos va a hacer mucho bien, ¿eh? A nosotros y a otros. Vale, peregrinos en un mundo hostil y necesitado. Voy a mostraros básicamente cómo podemos dividir la carta, ¿vale? En primer lugar hay un saludo, los dos primeros versículos. En segundo lugar hay un canto de alabanza. Hoy, esta mañana, lo hemos expresado. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pedro empieza, ¿no? Mirando al Padre y diciendo, Señor, bendito seas, ¿no? Es verdad que están en una situación de lucha, están en una situación de sufrimiento, pero Pedro ve la gloria del Señor y dice, Señor, tú lo tienes todo bajo control. Lo que tu iglesia está pasando, lo que cada uno está pasando, está todo bajo tu control y tú lo vas a convertir en algo no solo bueno y bello, sino maravilloso, ¿no? Esta es la mentalidad y por eso Pedro empieza con este canto de alabanza. Lo que Pedro hace a continuación es hablar a sus receptores de su identidad. Cuando sufrimos, si tenemos que hacer frente al sufrimiento, a alguna forma de sufrimiento, es muy importante saber quiénes somos, ¿verdad? Es muy importante saber realmente qué clase de personas somos, quién nos da nuestra identidad, qué ha pasado en la cruz y con el Evangelio, ¿no? Así que Pedro, vamos a ver, una gran parte de su esfuerzo en la carta es enseñarles a sus receptores quiénes son. Y lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? Vamos a ver luego a continuación el sufrimiento como un testimonio de Jesús. Hermanos, no hay nada más potente en este mundo que cuando alguien ve a un creyente sufriendo injustamente, porque ese va a ser el meollo de lo que está diciendo Pedro. Pedro va a distinguir entre diferentes tipos de sufrimiento. Va a decir, bueno, a veces sufrimos porque somos un poco piezas, ¿no? Y dice, ninguno sufra como malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno sufre como cristiano, que glorifique a Dios y que esté contento, esté tranquilo, porque ese sufrimiento tiene un efecto muy positivo en nuestra vida, ¿no? Y entonces, hermanos, cuando la gente ve esto, cuando la gente ve a alguien sufriendo injustamente, con una actitud de esperanza y de ánimo y de fuerza, esto, hermanos, es el gran testimonio, ¿no?
¿Os acordáis cuando Jesús murió en la cruz? ¿Cómo murió? ¿Con qué entereza murió? ¿Con qué entereza sería una buena palabra? Que el centurión, cuando le vio morir, dijo, este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es el Hijo de Dios. ¿No? Un centurión, había visto morir, no sé si decir por lo menos a cientos de personas. En aquel tiempo, hermanos, la muerte era, bueno, hoy también, pero en aquel tiempo la muerte era como algo mucho más natural, ¿no? Habían guerras horribles en que la gente se mataba con espadas, con lanzas, se decapitaba. Y aquel centurión, bregado en 1000 batallas, cuando vio a Jesús morir, dijo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Y luego vamos a ver por último el sufrimiento y esperanza. Hay una relación entre estas dos cosas. Y vamos a ver cuánto habla Pedro de esperanza en su carta. Vale. Hay también una despedida en la que Pedro pues, acaba de rematar ciertas verdades. ¿Vale? Vamos a ver, hemos visto que el autor es Simón Pedro y los receptores eran, fijaos que habla de ellos como extranjeros y peregrinos, expatriados en la dispersión. Durante mucho tiempo a mí me hacía pensar, pero ¿de qué estás hablando, Pedro? ¿Estás hablando de expatriados, digamos, de este mundo? Es decir, de judíos que están en la diáspora, de personas que están fuera de su patria. ¿Estás hablando de esto, de españoles que están en otro lugar o de venezolanos que están en España? ¿Estás hablando de esto? No. Y eso, hermanos, es una clave para entender lo que dice Pedro. Pedro está hablando de personas, nosotros, que somos ciudadanos de otro reino, pero que vivimos en este reino, en este mundo. Y por tanto, somos expatriados. Como dice el autor de Hebreos, todos aquellos murieron sin obtener lo que querían porque buscaban una patria mejor, una ciudad mejor, ¿verdad? Bueno, nosotros, hermanos, somos estos. Nosotros, los creyentes, debemos de vez en cuando, periódicamente, a menudo, se nos debe encender nuestra mirada pensando en hacia dónde vamos. La clase de reino hacia la que vamos y en la que ya vivimos. Hermanos, el reino de Dios no es algo solo futuro. El reino de Dios es algo ya presente. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Y arrepentíos y creed en el Evangelio, entrad en este reino. Todos se esfuerzan. Nosotros hemos sido ya trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero estamos en este mundo, vivimos en el reino y al mismo tiempo estamos en este mundo. Pero hermanos, esta es la cuestión y esta es la tensión, ¿verdad? Sin embargo, todos estos hermanos vivían en una zona pequeña de Asia Menor. Fijaos, esto es la zona de la actual Turquía, Grecia. Esto es la zona donde está Israel. Y aquí arriba, en el Mar Negro, arriba está Ucrania y Rusia. O sea que toda esta gente estaban en la zona de Galacia, Capadocia, Cilicia y Bitinia, ¿no? Dios les había dispersado en esta zona. En esta zona tenían que ser luz, tenían que florecer, tenían que alumbrar, ¿no? Y Pedro se dirige a ellos. Luego veremos en otro lugar que no eran judíos, aunque Pedro había empezado su ministerio entre judíos, Dios después le encomendó también un ministerio con gentiles, porque de hecho lo dice en el capítulo 4, creo que es, los describe como, bueno, y ahora ya vosotros ya no seguís como antes, en orgías, en glotonerías, ¿no? Esto no es una descripción nunca de un judío. Los judíos no vivían nunca de esta forma. Vivían en religiosidad, en legalismo, pero los gentiles eran los que vivían en debacles, en orgías. Y bueno, Pedro dice que sus receptores eran gentiles, ¿no? Bueno, estos son detalles.
vamos al tema de la identidad, ¿vale? Hermanos, si queremos avanzar, hemos de saber muy bien quién somos, ¿vale? Yo creo que durante estos meses que estudiaremos Primera de Pedro, vamos a ver mucho sobre nuestra identidad. Vamos a entender mucho quiénes somos. Y bueno, Pedro nos va a ayudar mucho a entender aspectos muy singulares. Porque Pablo tiene su forma de hablar de nuestra identidad, pero Pedro lo hace de una forma muy singular, muy diferente, ¿no? Fijaos, en primer lugar, dice que somos elegidos por Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? O sea, fijaos, bueno, hermanos, entended una cosa, no vamos a poder detenernos mucho. Hay mucho contenido, vamos a ir un poco rápido porque hay mucho material, ¿no? Pero yo os invito a que lo podáis luego reflexionar más en casa, ¿no? Pero fijaos, elegidos. Los receptores de Pedro estaban pensando, ¿qué nos está pasando? Estamos sufriendo. ¿Hemos hecho algo mal? ¿Hemos hecho algo que no está bien? ¿Nos está juzgando Dios? Esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando las cosas van mal. Dice, no, sois elegidos de Dios. Sois queridos, elegidos de Dios. Y dice, sois elegidos para ser santificados por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la vida de Jesús, como decíamos esta mañana, ¿no? O sea, no es nada extraño que os esté pasando esto. Vosotros sois hijos preciosos elegidos por Dios. Aquí dice, según la presciencia de Dios. No vamos a entrar ni mucho menos, en todo el debate que hay alrededor de la elección y todo este tema, ¿no? Pero aquí Pedro nos dice simplemente que esta elección es según el conocimiento previo que tiene Dios. Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas y de todas las personas, y entonces Él nos ha escogido, ¿no? Pero hermanos, esto es lo primero que Pedro quiere que sepamos. Nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Soy un hijo escogido por Dios. Dios me ama. Aunque esté pasando una época difícil, eso no significa en absoluto que Dios haya dejado su amor por mí. Al contrario, de hecho dice el autor de Hebreos que el Señor al que ama, disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Así que hermanos, hemos de empezar a ver de otra manera las luchas, las dificultades, las pruebas, el dolor. No es una lección fácil. Pedro se peleó con esta idea al principio, pero al final incluso alguien como Pedro pudo aprenderlo, ¿no? Otra seña de su identidad es justamente lo que hoy hemos comentado algunos de nosotros. Somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Hermanos, esto lo hemos de entender. Cuando tú estás haciendo un peregrinaje, yo este otoño quería hacer una parte del Camino de Santiago, al final me lo planteé de otra manera, ¿no? Pero el peregrino, ¿qué hace? Los que hacen el Camino de Santiago empiezan con una mochila enorme, se lo llevan casi todo. Al segundo día, muchos vacían la mochila, se dejan las cosas imprescindibles, hacen un paquete y lo mandan a casa. Y entonces dejan en la mochila solo lo que es necesario. ¿Por qué? Porque es un peso detrás. Por eso, hermanos, dice el autor de Hebreos, despojaos de todo peso. El peregrino no quiere peso. No se lleva un sofá para descansar por la noche, ¿verdad? No, es que este sofá, cuando llegue esta noche allí, verás, no, es absurdo, es ridículo, ¿verdad? Somos peregrinos, hermanos. El Señor tiene que enseñarnos a ir ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Tenemos un objetivo, hemos de llegar. Eso es otra cosa, hermanos. El peregrino siempre sabe a dónde va. El turista es diferente, el turista va despistado. El turista, mira, voy aquí, ahora me paro aquí, ahora no sé qué. Pero el peregrino
tiene un objetivo claro y lo sigue y va adelante. Como dice Pablo, una cosa sigo, una cosa hago, ¿no? Bueno, Pedro dice, como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Hemos de aprender a abstenernos de cosas, hermanos. Todo aquello que sea un obstáculo, que nos haga daño, hemos de aprender a decir, Señor, con tu ayuda, por tu gracia, lo voy a dejar, lo voy a poner a un lado. Ayúdame y voy también a esforzarme en tu gracia. ¿Vale? Extranjeros y peregrinos en el mundo. Otro aspecto en esta identidad. Hemos sido renacidos. Hemos renacido. No sé si te das cuenta, porque claro, esto es algo que no lo sientes. Si funcionamos por sentimientos, a veces lo veremos y a veces no lo veremos. Pero no son los sentimientos los que definen todo esto. Hemos sido renacidos. Hemos recibido una nueva vida. Tenemos una vida diferente dentro de nosotros. Y hemos renacido para una esperanza viva. Viva. Hermanos, Pedro nos va a enseñar que la esperanza, bueno, después hablaremos más de ella, pero Pedro nos va a enseñar a cultivar nuestra esperanza. Porque hemos de aprender a cultivar nuestra esperanza para que se encienda como una imagen clara, hermanos. ¿Quiénes somos? Está muy determinado hacia dónde vamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos los que Jesucristo abrazará cuando vuelva. Somos aquellos que van a ser glorificados con Él cuando Él venga. Somos aquellos que ahora están acompañando a Jesús en este mundo que le rechaza, pero que después van a ser instrumentos suyos especiales, ¿no? Todo esto, hermanos, está implícito, renacidos para una esperanza viva por la resurrección. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Hermanos, hay algo en nosotros eterno, incorruptible, en nuestro interior. Hay algo inmortal que Él ha puesto. Es una nueva vida que ahora debe desarrollarse, ¿vale? Así que esta es nuestra identidad. Somos también herederos de una herencia. Es decir, eso lo dice Pedro, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿no? Así que, no sé si lo sabías, pero eres heredero, heredera. Heredero, heredera. De una herencia que es absolutamente insondable. De una herencia que ni nos imaginamos. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso, hermanos, esta herencia, este ser herederos, es algo que también Pedro lo pone aquí. Oye, acuérdate, estás sufriendo, sí, pero eres heredero. Eres heredero de algo increíble, maravilloso. Piénsalo, tenlo en cuenta, grábalo. Espero que a medida que vayamos entrando en el texto podremos ir analizando un poco mejor lo que significa todo esto, ¿no? Pero hoy vamos a hacer una mirada rápida. También, hermanos, parte de nuestra herencia es que somos piedras vivas. No sé si te acordabas o si lo sabes, pero tú y yo somos piedras vivas en manos de el gran edificador que está construyendo una casa espiritual, un sacerdocio santo. Está construyendo con nosotros una casa en la que Dios pueda expresarse. Es decir, cuando las personas de fuera
nos conocen, entran a conocernos, deben de poder ver a Dios en nosotros. Porque Dios está construyendo con nosotros. Somos piedras vivas, cada uno diferente, cada uno especial, cada uno único, dentro de un edificio, si lo hace Dios, ¿verdad? Lleno de belleza, lleno de armonía. Pero claro, hemos de seguir las instrucciones del constructor y hemos de seguir, porque fijaos que en esto hay un equilibrio, ¿no? Dice, acercándoos a él, piedra viva, sed edificados. Hay un verbo en voz activa, un verbo en voz pasiva. Acercándoos. ¿A nosotros qué nos toca? Acercarnos. Y si nos acercamos, Él nos va a edificar. Nos va a ir edificando como lo está haciendo. Así que, hermanos, somos piedras vivas. La principal piedra del ángulo, Jesús. Jesús está en este arco, es una piedra que da sentido a todo el edificio. Así que, hermanos, fijaos que esto habla de nosotros como un colectivo. Es una identidad colectiva, es una identidad de todos juntos, ¿verdad? Muy importante. No hay llaneros solitarios. No debería haber llaneros solitarios. Somos un pueblo, somos un cuerpo, somos un edificio. Y juntos podremos expresar lo que solos jamás podremos expresar. También dice esto en cuanto a nuestra identidad. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, todo esto también. Fijaos, hermanos, que todo esto son imágenes del Antiguo Testamento. Peregrinos, ¿quiénes eran peregrinos? El pueblo de Israel en el desierto. Abraham era peregrino. Salió de su tierra para ir a otra tierra. Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida. Linaje escogido. ¿Qué lenguaje es este, hermanos? Es el lenguaje del templo, de los sacerdotes, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo santo. Esto, hermanos, nos conecta con Israel. Nos conecta. Nosotros somos la continuación del pueblo del Antiguo Testamento. Muy importante porque, claro, en aquel tiempo había un gran debate, ¿no? ¿El debate cuál era? ¿Y qué va a hacer Dios con Israel? Israel todavía seguía, no, nosotros somos el pueblo escogido. Pero Pedro está diciendo, no. Vosotros habéis rechazado la piedra del ángulo y ahora el pueblo escogido es aquellos que han recibido la piedra del ángulo, los que se dejan edificar conforme a la lógica de la piedra del ángulo. Estos son el pueblo escogido, ¿no? Entonces, hermanos, Pedro está diciendo, vosotros sois los verdaderos continuadores del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vosotros sois, aunque no tengáis sangre judía, aunque no seáis ascendientes de ninguna tribu de Israel, aunque seáis gentiles, sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, sois extranjeros y peregrinos. Muy importante, hermanos, nuestra identidad está profundamente vinculada con la identidad del pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, se nos ilumina, ¿no? Entendemos cosas muy profundas. ¿Por qué? Porque aquel pueblo son nuestros antepasados, ¿no? Qué importante, no sé, siempre hay un momento en la vida en que nos viene curiosidad por saber quiénes son nuestros antepasados, de dónde venimos, quién fue yo solo he conocido a una abuela. No conocía ni a mi abuelo materno ni a ninguno de mis abuelos paternos, ¿no? Y bueno, durante un tiempo, pero luego más adelante digo, ostras, me gustaría saber quiénes son, de dónde vengo, quiénes eran mi bisabuelo, qué hacían, ¿no? Bueno, hermanos, espiritualmente también tenemos antepasados. Somos antepasados de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de todos estos peregrinos. Son nuestros antepasados, ¿no? Somos también, dice, nación santa. ¿Qué significa santo? Hermano, santo significa que Dios nos ha comprado para usarnos. Somos suyos. Y nuestra identidad más profunda está relacionada con esto.
No estamos aquí en este mundo para hacer lo que yo quiero en primer lugar. Estamos en este mundo para entrar en el propósito de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Claro que también significa apartado de pecado, pero es apartado para el plan de Dios. Una cosa hago, no dos, no tres, una cosa hago, ¿no? Esto, hermanos, es otra palabra, otra expresión de muchos de nuestros antepasados espirituales, ¿no? Entendieron que su vida tenía un solo objetivo. Último rasgo de nuestra integridad, somos también siervos de Dios, seguidores, discípulos de Cristo, ¿no? Es otra cosa. Dice, vosotros sois siervos de Dios, estáis sirviendo a Dios, ¿no? Por lo tanto, aquí en este contexto, igual que Él sufrió, lo que hemos visto antes, ¿no? Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, ¿no? O sea que aquí, hermanos, Pedro quiere que veamos este aspecto, ¿no? Ser siervos de Él. Vale, vamos ahora al sufrimiento. El sufrimiento es otro de los grandes temas de Primera de Pedro. Bueno, de hecho, creo que es el tema que lo engloba todo, ¿no? Creo que es el tema que le da sentido a los demás, ¿no? O sea, Pedro les habla de identidad para que realmente puedan afrontar el sufrimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver. El sufrimiento del creyente, en primer lugar, es normal y esperado, no es extraño. Bueno, este texto ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero, hermanos, es importante en este cambio de mentalidad, hemos de ir entendiendo que en el mundo que vivimos, si queremos servir al Señor, es inevitable. No vamos a poder servir al Señor y salir de rositas. No es posible. ¿Por qué? Porque es un mundo hostil al Evangelio. Porque el rey de este siglo, ¿quién es el rey de este siglo? Vale, hay un ser espiritual de maldad que está en este momento regulando este mundo. Y detrás de él están todas las manipulaciones a un nivel súper sofisticado, hermanos. O sea, es un mundo de maldad. Dice Pedro, ay Pablo, no os equivoquéis, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Importante, en este mundo, un creyente que quiere brillar, que quiere resplandecer, armaos, dice Pedro, de este pensamiento. No hay otra. Y bueno, entonces, eso por un lado como preparativo, pero también, hermanos, para que no nos sorprenda. Y, uy, yo pensaba que no. Es normal, va a pasar. Así que no te sorprendas cuando venga, ¿vale? La dificultad, la prueba. Pero ¿sabes qué? En esa dificultad y en esta prueba vas a encontrar al Señor de manera especial. El sufrimiento tiene propósito liberador y produce crecimiento. Bueno, esto es algo que nos dirá Pedro, ¿no? El sufrimiento va a tener un efecto purificador, ¿no? El cual, vuestra fe, ¿no? La cual es más preciosa que el oro, ¿no? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe tiene que ser probada, nuestra vida tiene que ser purificada y el sufrimiento lo hace. En el sufrimiento vemos las cosas de otra manera, que no las veíamos antes. En el sufrimiento somos capaces de ver la realidad con una intensidad y una claridad sorprendente. Cuando todo nos va bien, hermanos, tenemos como unas anteojeras muy grandes, no vemos la realidad, la vemos teñida por nuestro optimismo, por nuestro falso optimismo, pero el sufrimiento nos va a ayudar. El sufrimiento es también un testimonio poderoso ante el mundo. Antes lo hemos visto, ¿vale? El sufrimiento de alguien que camina con el Señor es algo poderoso.
es algo potente, ¿no? Y bueno, los cristianos se estaban preguntando, bueno, Señor, ¿por qué tengo que sufrir injustamente? Esta mano es la gran prueba, ¿verdad? Vivimos en un mundo en que la justicia, ¿verdad?, se nos llena la boca. No, es que esto es injusto, es que esto tal, es que, hermano, como hijo de Dios, igual que Jesús padeció injustamente, tú y yo, si queremos seguir a Jesús, vamos a tener que tragarnos la píldora de sufrir injustamente, por amor al Señor y por amor a las personas. Porque vamos a llegar, o sea, y por eso, hermanos, fijaos, por eso todos los activismos se equivocan. Los activismos buscan la justicia, pero la buscan a través del enfrentamiento, la buscan a través incluso de la agresividad. Y aquí es donde se equivocan, porque este tipo de forma de buscar la justicia, ¿qué produce? Produce enfrentamientos, produce divisiones, y lo que queremos, hermanos, no es dividir, lo que queremos es ganar a las personas. ¿Me entendéis? Lo que queremos es que las personas, claro que queremos que cambien de idea, pero si adoptamos la actitud activista, nos vamos a hacer enemigos. ¿Me entendéis? No sé si me explico bien o si lo entendéis, pero creo, hermanos, que esto es muy importante. El camino de Dios es diferente del activismo. Ayer hablaba con mi hijo, el pequeño, con Jacob, que está lleno de ideas sobre ese sistema, la perversión de ese sistema, lo injusto que es. Y ¿sabes qué? Tenía mucha razón. El problema es que él se está acercando en su propia fuerza y lo único que va a generar, lo que va a generar es tensiones en su vida y con otras personas, pero no les va a ayudar a cambiar. ¿Me entendéis? Porque, hermanos, ¿qué es la herramienta que desarma? Hermanos, solo el amor puede ayudar a las personas a cambiar su vida. Solo si alguien sabe que tú le amas, a partir de ahí te va a escuchar. Pero si cree que estás en contra de él, que eres hostil, aunque tengas razón, se va a enfrentar a ti, ¿verdad? Y por eso, hermanos, dice aquí el sufrimiento es un testimonio poderoso. Hermanos, Jesús sufrió la injusticia. ¿Por qué lo hizo? El sumo sacerdote le abofeteó, todo aquel juicio fue una pantomima. El sumo sacerdote le mandó a bofetear. ¿Y Jesús qué hizo? Simplemente le dijo una reflexión. Le dijo, si he hecho mal, dime en qué. Y si no he hecho mal, ¿por qué me abofeteas? ¿No? Ahí quedó. Pero él hubiera podido pedir legiones de ángeles y librarse de todo aquello. Pero hermanos, ¿qué lección nos está enseñando Jesús ahí, verdad? El sufrimiento está enmarcado por la esperanza de la gloria futura. Hermanos, solo podemos aceptar esta forma de sufrimiento si nuestra esperanza es viva, es real. No nos va a ayudar una esperanza teórica, académica. No nos va a ayudar. Vamos a ir otra vez al carril del activismo. ¿Sabéis? El carril del activismo es muy humano. El carril del activismo va mucho con nosotros. Tener razón, ser agresivos, encontrar una buena razón para hacerlo. Pero hermanos, el camino de Jesús es otro. ¿Me entendéis? Vamos al último punto. Vale, aquí hay un diagrama, ¿vale? Que simplemente no vamos a entrar en detalle, pero es todo el campo semántico de la palabra sufrimiento. En Primera de Pedro, vamos a ver hay diferentes palabras. O sea, Pedro usa diferentes palabras para hablar de sufrimiento. Y habla, algunas palabras aluden a prueba, otros a pureza, otras a esa participación con Cristo y otras al dolor. Sufrimiento como dolor.
Bueno, esto lo vamos a pasar porque el tiempo se nos está echando encima ya. Esperanza. Hermanos, la esperanza nace del nuevo nacimiento y de la resurrección de Cristo, ¿no? Dice Pedro, dice que hemos renacido para una esperanza viva. O sea, tú has nacido de nuevo, pues busca bien, porque en esta vida, en el ADN de esta vida, la esperanza es algo esencial, ¿no? Jesús nos ha dado esperanza. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado de los muertos. El último gran enemigo, un día todos tendremos que hacer frente a la muerte. Bueno, podemos poner un paréntesis, porque a lo mejor el Señor viene antes. Pero si el Señor no viene antes, todos tendremos que hacer frente a la muerte. En aquel día, hermanos, va a ser muy importante haberle plantado cara a todo esto, tener una esperanza muy bien fundamentada en un Señor que ha resucitado de los muertos, ¿no? La esperanza se orienta hacia la herencia y la salvación futuras. También hemos hablado un poco de esto, ¿no? Pero esta esperanza, hermanos, nos hace mirar constantemente hacia el futuro, hacia lo que tiene que venir. Vale, creo que están en blanco las palabras. La esperanza mira... Vale, bueno, esta es la última, creo. La esperanza mira hacia la gloria futura que acompañará la venida de Cristo, ¿no? Esto, hermanos, es algo que los autores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, todos, es como una referencia constante en ellos, la venida de Cristo. Ya sea que esta venida la vivamos por estar vivos y ser transformados, o que esa venida la vivamos por ser resucitados y participar de ella. Pero hermanos, imaginaos lo que va a ser ese día, ¿no? Cuando dice la palabra que todo ojo le verá. Todo ojo será como el relámpago que al fulgurar resplandece de un lugar del cielo hacia otro, ¿no? Jesús vendrá, hermanos, todo ojo le verá. Y en aquel día, hermanos, todo el mundo va a saber quién es Jesús. Y todo el mundo va a saber quiénes somos también nosotros, los que hemos confiado en Jesús, ¿no? Así que, hermanos, la esperanza mira también hacia la gloria futura que acompañará la venida de Cristo. Aquí vemos también todas esas referencias que Pedro hace a la esperanza, ¿no? Fijaos que hay un montón de referencias en el capítulo 1, en el capítulo 2, luego pasamos al 4 y al 5. En cada capítulo, Pedro habla de esperanza. ¿Quieres disfrutar? Yo os recomiendo esta carta, empezad a leerla. ¿Por qué no la leéis una vez por semana? Esta carta se lee aproximadamente en 12-13 minutos. Leedla. Subrayad la palabra esperanza. Subrayad la palabra sufrimiento. Subrayad todo lo que habla de vuestra identidad. Subrayad todo lo que habla de salvación. Si lo vais leyendo una vez por semana, subrayando diferentes temas, además de lo que el domingo se va a impartir, va a ser un tiempo muy provechoso. También de vez en cuando memorizad algún versículo que os hable al corazón. ¿Os acordáis? Una semana, repetirlo cada día, lo vais a tener. En 5 minutos cada día un versículo, lo vais a tener en una semana. Palabra viva en vuestro interior. Así que, hermanos, os animo a que, como dice aquí, al final, como conclusión, profundicemos nuestra identidad, renovemos nuestra comprensión del sufrimiento y cultivemos nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude. Amén.